este libro, Inteligencia Colectiva, perdón, acá, un segundo. La inteligencia colectiva, ustedes pueden encontrarlo ahí en el link, que apareció muy raro, creo que por ahí Red se lo tenía, quién sabe qué sucedió exactamente, pero bueno, este es la inteligencia colectiva de Pierre Levy, que es pues un panfleto acerca de las democracias digitales en tiempo real, donde dice, bueno, el smartphone lo vamos a poder convertir en un parlamento móvil en el que se debate en todas las partes, a todas horas, etcétera, pero Hans dice, bueno, esto es un poquito no real, es poco realista la suposición aquí de Pierre Levy. Otro de los libros que está mencionando ahí, para que nosotros entendamos el contexto de pues, todo lo que está tratando la infocracia, es este autor que es Elie Pariser, sobre el filtro burbuja. Entonces, esto del filtro burbuja nos habla mucho de que cuando más tiempo paso en Internet, este filtro burbuja, que la red es Google, etcétera, que lo que hace es simplemente recomendarme, de acuerdo a lo que yo consulto, lo que yo hago y creándome mi perfil de usuario. Para los propósitos de la democracia, lo único que está haciendo pues, este tipo de filtro es decirme exactamente cómo refuerzo mis creencias. ¿Por qué? Porque me está alimentando de toda esta información que hay en la red, la que a mí me conviene, la que a mí sigue mis creencias, entonces precisamente este filtro burbuja. El punto débil, dice Han, de esta teoría del filtro burbuja es que pues, va a atribuir el estrechamiento del horizonte de la experiencia en la sociedad a esta personalización algorítmica de la red. Es decir, este filtro es el responsable. Lo que dice Han es que esto no es tan cierto, o sea, no funciona exactamente así. Esta atomización y la cuestión de lo narcisista que se ha vuelto la sociedad, pues es lo que tiene en crisis a la parte de la democracia. Se ha vuelto sordos a la voz del otro, se ha quitado o producido una pérdida de la empatía, un culto del yo. Entonces estos individuos pues se representan, se producen a sí mismos y precisamente esta red lo que les ayuda es apoyar a crear esa propia definición, esa propia idea que tienen. Y bueno, tenemos prueba de ello, pues una red que tiene todo tipo de grupos, ¿sí? Que reciben continuamente ofertas o de pensamientos que a veces son muy disímiles. Tenemos terraplanistas, pues por el estilo, que no dice que esta tierra es plana, entonces mi algoritmo me está alimentando con información, está reforzando simplemente las creencias, que es un libro también interesante. Lo que dice Han es que estas pretensiones de validez de estas tribus digitales como pues, colectivos identitarios no es discursiva, sino más bien es absoluta, carece de algo que es la racionalidad comunicativa, ¿de acuerdo? No hablamos de una cuestión más emocional. Yo me quiero comunicar emocionalmente. Las emociones viajan muy rápidos. Ahí hay una cita más, habrá una cita más adelante sobre este libro 1984 de Orwell, de que lo que nos habla es, bueno, a ver, ¿qué sucede si lo que odiamos, lo que aborrecemos, nos destruye? Es más bien, nos diría, como dice Hustler, el mundo feliz, no, es más bien lo que nos gusta, lo que nos va a destruir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso es muy interesante en este libro. Otro es la crítica que hace Alex Pentland, que es un teórico del MIT, porque este es lo que Han llama un dataísta, ¿sí? Es decir, alguien que cree que la cantidad de información y el análisis de una cantidad brutal de información es una forma de conocimiento. En este libro de Social Physics, dice que el Big Data tenemos capacidad de ver la sociedad en toda su complejidad a través de millones de interconexiones e intercambios. Y si tuviéramos un ojo divino, una visión global, podríamos tener una comprensión. Analizar toda esa información me da comprensión. Es la separación entre racionalidad y de inteligencia como un esquema simplemente activo. Es decir, la inteligencia la estoy viendo como algo que me permite simplemente resolver un problema lo más rápido posible, pero no hay ninguna estructura racional como tal atrás. Y bueno, es el libro clásico de Pentland, que es la gran crítica al dataísmo. Y bueno, Han nos hablaría que este nuevo nihilismo, precisamente, no supone que la mentira se haga pasar como verdad o que la verdad sea difamada como mentira. Más bien socava la distinción entre verdad y mentira. Más adelante, pues, dirá que las noticias falsas no son como tal mentiras, porque están atacando no a la verdad, están atacando a la facticidad, a la desfactificar la realidad. Es decir, por eso no hay fake news como mentira. Y más adelante nos va a decir algo muy interesante. Dice, el hecho de que tú quieras debatir o refrenar con la verdad, pues está condenado al fracaso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a esta estructura de corte emocional, pues la verdad le es totalmente indiferente. Aquí nos cita también pues, que toda truba afirma sin tapujos que cualquier cosa que le convenga, y bueno, no es un clásico mentiroso que tergiversa de manera de las cosas.
es indiferente a la verdad de los hechos. Dice por ahí que quien es ciego ante los hechos y la realidad es un peligro mayor para la verdad que el mentiroso. Este manejo que hace Han, que nos habla de la información, dice que la información como tal, que es lo que dice Bentley, es aditiva y es acumulativa. Es decir, no es como la verdad, que es una cuestión narrativa, que es una cuestión exclusiva, sino simplemente es algo que quiero cada vez más. De tanto me sirva, es precisamente. El otro libro que me parece interesante que está citando Han es este texto de Cathy O'Neill, que es una matemática, que tiene este título sugerente de armas de destrucción matemática, o cómo el Big Data aumenta la desigualdad y la amenaza de la democracia. Por ahí Bentley hablaría de los algoritmos inteligentes. Claro, si por inteligencia entendemos eh, optimizar, por ejemplo, entendemos cómo dar un resultado, pues sí, el algoritmo es inteligente. ¿Cómo solucionamos rápidamente un crédito para un estudiante? Bueno, pues si cumple y si no, pues ni modo, no le damos absolutamente nada. ¿De acuerdo? Eso es una decisión inteligente desde el punto de vista algorítmico, es una decisión muy mala desde el punto de vista racional. Estamos haciendo una filtración excesiva sin ver ninguna otra dimensión. Es una de las cuestiones muy interesantes que cita ahí Cathy O'Neill, de armas de decisión masiva, desde el punto de vista matemático, es decir, cuál es en realidad lo que estamos entendiendo con el Big Data, qué hay atrás de esos algoritmos, por qué esta distinción entre la cuestión de la racionalidad, porque esta mutación que va, digamos, de los medios, desde los discursos que habla de Abraham Lincoln, ahí Han dice, bueno, esos discursos podrían tener 3 horas de duración. Bueno, 3 horas de duración ahorita en campaña política sería totalmente absurdo, porque nadie escucharía absolutamente nada. Solamente me interesa lo más corto posible, lo más rápido posible. Es decir, cómo pasamos de esta cuestión de mediocracia a la cuestión de la telecracia. Y esta cuestión de lo que nos afecta tanto, que es el infoentretenimiento, que es uno de los libros que también nos habla de Neil Postman, sobre ese divertirse hasta morir. Cómo esta cuestión de la telecracia se convierte en una estructura llamada la teatrocracia, es decir, algo que me permita interactuar, que me permita solamente desear la estructura de la diversión. Entonces ya no quiero pensar, porque lo que yo quiero es divertirme. Entonces, si me quiero divertir, ¿cómo para qué quiero ninguna otra cosa? Y bueno, esta teatrocracia, entonces ya no me va a importar que si me están dando un argumento correcto para gobernar, si me están dando cualquier otra cosa. Solamente me va a, la palabra que usa Han es el performance. Me va a interesar el performance, es decir, qué tan bonito se vea la estructura con las que yo me estoy moviendo. Y bueno, habla también mucho de esta cuestión de la racionalidad contra el concepto de inteligencia, voy a hablar un poco más adelante. Y bueno, voy a dejar una pausa acá para que también siga la parte de la discusión. Mucho del núcleo de la parte del libro es la cuestión del dataísmo, ¿sí? Este régimen de información que revela también rasgos totalitarios, que queremos un conocimiento total, tenemos un buscador, tenemos una cuestión que me permite encontrar la información lo más rápido posible, y eso pues estoy poniéndolo como una cuestión óptima y equiparándolo al término de inteligencia. Y este régimen pues, de información pues, está sustituyendo por completo la cuestión, la narrativa por lo numérico. Y estos algoritmos, como ya hace la crítica Han, pues por muy inteligentes que sean, no eliminan la experiencia de la contingencia, ¿sí? De esta estructura ideológica. Pueden encontrar el link por ahí que les llegó, si quieren revisar un poco más estos textos, porque para poder entrar en contexto que ya ahorita nos puede platicar más Daniel, esa estructura es muy interesante. ¿De qué libros nos está hablando y en qué contexto? Sobre todo a mí me llama mucho la atención esta crítica que hace a Social Physics, que es una de las Biblias del dataísmo, de Alice Pentland, sobre todo por la organización de donde viene. Él es un científico muy famoso del MIT. Y bueno, que es exactamente lo que ella, el supuesto, ¿no? Si yo, mientras más información tenga y mientras un algoritmo de inteligencia artificial me permite extraer la información, entonces pues, yo tengo más conocimiento, tengo más información, por lo tanto estoy más apto para la parte del mundo, la muerte del esquema narrativo. Y bueno, este libro que a mí se me hace muy interesante, que está citando Han, sobre todo porque Cathy O'Neill hace una gran crítica de qué hay atrás de todos esos algoritmos. Este gran descubrimiento del algoritmo de Google para poder hacer la clasificación de una gran cantidad de diversidad de información que tiene que ver con las votaciones
sobre las cuales se eligen determinadas páginas, ¿sí? Es decir, el algoritmo de Google me envía eso. O sea, es un algoritmo de votación que me va diciendo cuáles de los elementos han sido más seleccionados, y bueno, esos son los primeros que me muestran. El resto de los resultados, pues va a tardar más tiempo en mostrármelo. Y lo que me permite, pues, hacer una personalización del usuario, que es lo que tiene, bueno, una de las conclusiones de Han, lo que tiene muerta la democracia y convertida precisamente en en una infocracia, en una sociedad donde la información, pues, es la parte de la moneda de cambio. Hay una frase, no recuerdo exactamente la página, que dice que si uno quiere elegir una especie de resumen para la cuestión de la infocracia, sería, en este esquema de redes sociales, nos comunicamos hasta morir. Perdón, ese es, digamos, uno de la parte de los textos aquí de Han. Muy a grosso modo la idea, sobre todo también para que puedan los demás participar, y bueno, etcétera. Voy a detenerme aquí tantito, voy a dejar aquí de compartir. Continuamos, pero también no me agencie todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido bastante sucinto, ¿no? El estado de cosas al que hacía referencia a Manuel, una sociedad más mediática, hiperconectada, el hombre reducido atómicamente a un número, a un dato con el mismo dato que nosotros damos además, de manera voluntaria, felices. Cada vez que nos piden nuestros datos, los llenamos en todas las aplicaciones que nos gustan, porque ahora no nos obligan, ahora nos seducen, y estamos felices, además, de estar seducidos por las redes. Entonces, Daniel, con este punto de partida que nos dio Manuel, por demás interesante, problematizando pues el corazón de la obra Infocracia, ¿cómo ves tú la reflexión de Hans en relación a una salida? Porque hay algo que es cierto, la sociedad cambió. Y la tecnología es algo que nos está permeando y nos permeará forever alone. Es casi impensable imaginarnos en cualquier lugar del mundo, que sí los hay, están vírgenes, sin algún tipo de tecnología. ¿Cuál es la salida desde el punto de vista del rescate antropológico de lo que somos, que le da Hans en su libro La Infocracia? Bien, es excelente. A ver, estoy con el audio. Es excelente la pregunta, porque esto ha salido, sí, a lo largo de los años que venimos debatiendo y todo. Al principio Han tenía una mirada como muy descriptiva y obviamente medio apocalíptica, medio mirándolo con un ojo cerrado, digo, una mirada apocalíptica, ¿no? Y siempre salía esta idea, ¿no? O sea, ¿y qué respuestas da, qué salidas da, o esto mismo que has dicho de... no es en todos los lugares del mundo, porque es una pregunta que también es muy válida, ¿no? O sea, este pensamiento haniano, ¿es aplicable en todas las sociedades, en todo? La verdad que no, o sea, por ejemplo, en nuestra Latinoamérica hay como sistemas mixtos, todavía estamos en un sistema Foucaultiano, en algunos lugares, en una sociedad más disciplinaria, o sea, hay una mezcla de cosas, pero que el mundo va, como dijiste, a este camino es indudable. Las salidas que hemos empezado a vislumbrar, que él las nombra, obviamente las escribe, no es algo que lo inventemos nosotros, básicamente pasan por algo que nombró Manuel, ¿sí? Como una especie también de resumen de lo que está en el libro. Por ejemplo, crear narraciones, ¿sí? Él habla mucho de que parte del padecimiento es que no hay una narrativa. Entonces, justamente como él dice, la información, infocracia, o sea, democracias, que en realidad es pura información. Esto lo que hace es no crear un relato. El no crear un relato genera, por ejemplo, que no pueda haber discusiones. El que no haya discusiones genera que yo me reafirmo en mi pensamiento, entonces me encierro en mí mismo y voy armando burbujas donde se va desapareciendo la comunidad y se forman enjambres, que es otro de los libros de él, ¿sí? Claro, entonces, una de las grandes soluciones que él va proponiendo es esto, ¿no? Lo de crear narraciones. Para crear narraciones hay que también poder permanecer en el tiempo. Este libro que yo les nombré hace un rato, que les decía que es muy bello, que es El aroma del tiempo, habla muchísimo de esto, ¿no? Dice, vivimos en un tiempo atomizado. Piénsenlo, digo, más allá de las palabras técnicas, me gusta que la gente se lo imagine. Un tiempo donde saltamos de un tema a otro sin cerrarlo, trabajamos así, vivimos así. Es una cuestión tan compleja, ¿no? O sea, y
todo queda sin cerrar, sin continuidad y sin historia. No hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Y esto, se los cuento también, repito, como psicólogo clínico, en las vidas de la gente, en la intimidad de la vida de la gente, trae un padecimiento enorme. Es decir, esta teoría de gente que somos nosotros que nos podemos poner a pensar, les puedo asegurar que es tan concreto esta vivencia, ¿no? Esto, bueno, genera, en el aroma del tiempo dice, esa sensación de aceleración. Entonces la sensación de aceleración, él dice, no es porque se acelera el tiempo, sino porque el tiempo está atomizado. Saltamos de un tema a otro, bueno. ¿Cuáles son entonces, a esta pregunta que me están haciendo, cuál es entonces la salida? La salida justamente pasa por un poder permanecer, un poder historizar, un poder crear una narrativa, un poder contemplar, les recomiendo lo a la tierra, ¿sí? También, un poder conectarse, ¿sí? Con otros momentos. Han habla bastante de la cuestión de un ocio, donde es un ocio que, fíjense que en las sociedades modernas también el ocio es, bueno, voy a hacer ocio, me voy a anotar en un gimnasio, voy a hacer algo para mí, siempre estamos en la sociedad del rendimiento, o sea, mi momento libre es increíble, ¿no? O sea, digamos, cosas que yo les voy a nombrar son muy de acá de Argentina, pero yo creo que están en todos lados. Por ejemplo, hay una publicidad sobre Uber, pongan Cabify, donde dice, uy, espectacular, en mi tiempo libre puedo ganar dinero, ¿no? O sea, como diciendo, en mi tiempo libre agarro mi auto y empiezo a manejar y gano dinero. Bueno, eso sería lo contrario, o sea, la idea es, no, en tu tiempo libre es tu tiempo libre y es para justamente permanecer en un ocio. Y el ocio a veces justamente puede llevar inclusive al famoso aburrimiento. Ahí aparecemos con lo mismo. Las palabras que están prohibidas en esta sociedad, ¿no? Sociedad Paliativa fue un libro anterior, no puede haber dolor, no puede haber aburrimiento, no puede haber ninguna configuración negativa. Todo es seducción, placer, y autoexplotación, ¿no? Y autoexplotación. Del hombre por el hombre. Y en este placer y en esto que estamos como todo el tiempo buscando, fíjense que también lo que van subiendo es el umbral en el cual yo siento placer. O sea, yo necesito cada vez más estímulo para poder no sentir placer, para poder sentir algo. Esto es también lo que nos está, digamos, como sociedad, ya digo, estamos armando tantos grupos, subgrupos, que vamos a terminar siendo solamente 8.000 millones de grupos, es decir, uno por cada individuo. Y este es el gran temor del famoso algoritmo y de lo aditivo de la información y de la no construcción de las narraciones. Es decir, algo de lo que podría aportar como solución o como que uno vislumbra es, la tecnología seguirá avanzando, habrá un montón de cambios más, es imposible, ¿no? Ya lo sabemos, la tecnología no es solo lo digital electrónico, aunque ojo que también cuando uno habla con gente que es de otras ramas, disciplinas o lo que sea, siempre van asociando la tecnología a lo último, ¿no? Electrónico, dispositivo, eso. La rueda fue tecnología, el fuego fue tecnología, una pizarra con una tiza fue tecnología, ¿no? La tecnología seguirá. Lo que está proponiendo Hannes por ahí es una pausa, una reflexión, o sea, una reflexión como una vuelta sobre sí mismo. Una construcción de un relato, un poder permanecer, ¿sí? Eso es más o menos, ¿sí?, lo que estamos intuyendo que él muestra como solución. También no tendría, o sea, digo, bueno, sí, le pueden criticar que tendría que mostrar una solución, bueno, también él es filósofo, o sea, él puede puede plantear preguntas, puede generar interrogantes y hacer descripciones, y tal vez con eso no mostrar soluciones, pero hay soluciones, o sea, hay soluciones, volvemos a lo mismo, tampoco nos volvamos utilitaristas. Pasa esto, a eso es este remedio, no. Él plantea salidas, o sea, hace una descripción de mundo y dice, me parece que por acá podríamos mejorar, podríamos estar un poco más, ¿no? O sea, la construcción de comunidad. Habla del hombre masa que terminó, o sea, hoy por hoy no hay masa, hay enjambre, dice él. No hay comunidad, ¿no? No hay comunidad, común unidad también, ¿no? O sea, no hay un sentimiento único, desaparecen los liderazgos. En Infocracia aparece clarísimo, ¿no? El tema de los influencers. Algo que decía Manuel, ¿no? La apelación a lo emocional, la apelación a lo emocional es tan fuerte que por eso más de uno ha tenido esto de tratar de confrontar con la razón a algunas personas o a muchas personas, o inclusive a veces por ahí haciendo una introspección a nosotros mismos, y no hay forma, o sea, ¿por qué? Porque lo afectivo en general le gana la razón, entonces uno puede ir con todos los argumentos posibles, pero la gente está tan imbuida en esta propia reafirmación de sus creencias lógicas
que no hay entrada a la razón, ¿sí? Entonces, por eso digo también este famoso, bueno, argumentá, pensá. Hoy por hoy lo que está diciendo Hannes no sirve directamente como descartándolo, pero dice, hoy no, porque es una batalla perdida, porque la persona no va a poder cambiar. Aparte, bueno, eso lo mostró Manuel, sí, en una diapositiva, él en una parte textual del libro, sí, habla de esto, dice, para poder discutir hay que poder diferenciar mi opinión de mi ser. Si yo no puedo diferenciar mi opinión de mi ser, no puedo discutir, porque cuando discuto y alguien rebate lo que yo pienso, me siento atacado en mi ser. Entonces ahí, obviamente, claro, es una pelea personal, no voy a ceder jamás. Esto es también parte de lo que hay ahora. Ahí tienen otra posible solución, poder empezar a separar el pensamiento, a poder separar mis opiniones de mi ser. Bueno, hay otra posible solución ahí. O sea, digo, no es un panorama tan sombrío, pero sí es un panorama descriptivo fuerte, fuerte. O sea, repito, digo, como una especie de resumen fuerte. Infocracia está diciendo que hay una democracia de la información que a la vez es tiránica, que es aditiva, que no construye conocimiento. Manuel está mostrando justo el libro, ¿no?, del doctor del MIT, que justamente es eso, ¿no? O sea, digamos, él sería al revés, sería la voz cantante de qué bueno que está esto de sumar datos y no sé qué. Y en realidad Han está diciendo, ojo, porque ahí no estamos construyendo relato, estamos construyendo verdad. Y hay una parte también que es muy interesante. Dejamos paso a la verdad fáctica, y cuando no hay verdad fáctica, no hay verdad. No hay verdad, no hay sociedad, es una crisis social, dice. Eso también es textual. Dice, si hay una crisis de la verdad fáctica, es una crisis social. Vamos al lenguaje más coloquial, no sé bien un poco la gente que nos está mirando, pero digo, me gusta a mí a veces hacer este intercalamiento. Uno dice, bueno, ¿qué sería la verdad fáctica? La verdad fáctica es, hubo un accidente en la esquina de mi casa y un auto atropelló a una bicicleta. Eso es una verdad fáctica. Después está el Un hecho, es el un equiparar un hecho, hecho. ¿sí? Uno dice, no, la culpa la tuvo el de la bicicleta, el otro dice, la culpa la tuvo la del auto, no, la culpa la tuvo el semáforo, no, la culpa la tuvo, etcétera. Y empiezan a repartir todo. Y todos empiezan a irse por eso. El tema es que el hecho fáctico de que un auto embistió una bicicleta, ya les digo, podría ser la bicicleta embistió el auto, pero bueno, el hecho fáctico se pierde. Esto que yo en mi sociedad lo veo hace 30 años, ¿sí? La pérdida de la facticidad de los hechos, o sea, todo discutiendo sobre los alrededores, las opiniones, que en eso sí, a veces se nos echa mucho la culpa a los psicólogos, y a veces tenemos la culpa, a veces se echa la culpa de determinadas corrientes filosóficas, también puede ser, pero digo, no es que todo es una relativización, o sea, obvio que hay interpretaciones, de hecho hay una frase, ¿no?, de Nietzsche muy famosa, no existe la verdad sino las interpretaciones, pero digo, pero justamente Nietzsche es el que trabaja sobre la facticidad. Tiene que haber facticidades y tiene que haber una especie de convención sobre qué es la verdad para poder mantener una cohesión social. Si no, perdonen la palabra poco académica, como decimos en Argentina, estamos en el horno. Es decir, si no podemos construir algún tipo de verdades más o menos sostenidas entre varios, estamos en el horno, o sea, es un poco la crisis de este momento, ¿no? Que, Claro. bueno, si nos metemos en esto, no quiero seguir hablando, no sé cómo querés la dinámica, pero creo que ahí responde un poco. Hay algunas soluciones que él plantea y hay mucho demostrativo, descriptivo de Han. Muchas gracias, Daniel. Y eso que tú planteas es justamente una de las críticas más fuertes que le hace Bauman en la sociedad líquida al posmodernismo, ¿no? La imposibilidad de mantener una verdad por lo menos sostenible dentro del tiempo y con una profunda certeza, ¿no? Entonces, llegamos a un tiempo donde se da espacio con aquello de, hay unos relatos que rescatan la singularidad, pero estamos en un tiempo donde todo vale, donde ni siquiera se reconoce la verdad por la verdad, sino el derecho que tiene la gente a tener una o cual posición. No importa si es verdad o es mentira. No importa si estamos en lo cierto o no. El problema es el espacio que tienen las personas para poder dirimir, contradecir, mentir, plantearse en una posición. Entonces estamos en tiempos de arenas movedizas donde lo que llego a entender que es el entre líneas de Han, pero que también se contradice con los postulados de la posmodernidad por lo siguiente. Han dice, da una vuelta a ti mismo, da una vuelta a tu yo interno, reencuéntrate, ¿no?
Distánciate de la tecnología. La tecnología es algo utilitario, la tecnología es algo que te sirve para hacer ciertas actividades, pero no es tu vida. No tienes que buscar allí la aceptación de los demás, tu autoconcepto, no está fuera, está dentro. Eso dice Hans. Pero en una sociedad donde el culto al yo es permanente, el otro no existe, solamente importa yo, mi interés, mi interés, mi consumo, cómo yo pienso las cosas, cómo yo creo que son, yo, y lo que yo soy capaz de proyectar, como tú bien lo dices, o producir, como tú bien lo dices. ¿No crees tú que eso es un poquito, es decir, estamos hablando de cosas, es lo mismo que está diciendo Hans, estamos hablando de cosas equiparables o son yos diferentes? Esa va para ti también, Manuel. ¿Querés comenzar vos, Manuel? Estás silenciado. Sí, perdón. Fíjense, perdón, que digo silenciado y no muteado. No me gusta hablar en inglés palabras que pueden tener algún tipo de sinónimo en castellano. Yo digo silenciado, no muteado, perdón. No, está bien. También es una cuestión interesante dentro de este mismo planteamiento. Ahí hay una cita de Han dentro del texto, es de Hannah Arendt, que habla precisamente de cuando esta cuestión comunicativa es genuinamente discursivo. Precisamente es discursivo porque no puede estar sin la presencia del otro. Si no, mi opinión no es discursiva, no sería representativa, sino sería autista, sería doctrinaria, dogmática, ¿no? Y habla de que la crisis de la democracia es ante todo una crisis del escuchar. Y esa misma crisis del escuchar está permeando no nada más la cuestión de la sociedad, sino la cuestión educativa. De hecho, por ahí en ese link, quién sabe cómo llegó, creo que de Radiccio lo tenía por ahí, hay un artículo de un colega chileno-español, que es Enric Platz, y Sergio Bravo, Antonio Bravo, de la Universidad de Barcelona, y hablan precisamente de esta idea que tiene Han y el enfoque psicopolítico para una comprensión de la sociedad contemporánea, o sea, del cansancio, y este vínculo que hay de estas prácticas performativas en los ámbitos escolares. Ellos lo plantean desde un aporte de este teórico que es Stephen Ball, que lo que él plantea es una relación entre lo que es el paradigma neurológico, las estrategias de poder y control propias de este tipo de sociedad de tipo neoliberal, que están describiendo por Ham, con transformaciones progresivas de prácticas de organizaciones escolares a nivel micro y, bueno, impulsadas por precisamente este esquema de la rendición de cuentas. O sea, no me interesa educativamente la cuestión de qué tanto puedo influir en los esquemas racionales para el aprendizaje, sino la efectividad o lo más rápido que puedo entregar los resultados. Entonces, si yo hablo de aprendizaje acelerado, está perfecto, porque eso es lo que yo quiero. Yo no quiero el tiempo, yo no quiero que se tarden un mes en leer un capítulo del Quijote. Yo quiero que me hagan un resumen lo más rápido posible, que es la crítica que hace, digo, por su respectiva parte Stephen Ball. Y bueno, es una cuestión sumamente interesante porque es qué pasa exactamente con esta forma nueva de panoptipo. El sujeto y, bueno, la efectividad es lo que está reinando las estructuras educativas actuales, y eso lo estamos hablando desde preescolar. Cuando yo quiero forzar que ahora en preescolar, no, pues ahora me aprenden a leer en preescolar. Sí, espérate, pero para que puedan aprender en preescolar, necesito primero que tengan otro tipo de experiencias. Aquí seguramente Daniel puede darnos otro tipo de luz con esto, ¿no? O sea, de esfuerzo que lo más rápido posible de lectura, lo más rápido posible eso, bueno, y muchas otras cosas que podría estar aquí, porque lo que me interesa es la cuestión de la efectividad. Mientras más efectivo encuentro, para más rápido puedo producir la cuestión de lo que yo denomino aprendizaje, pues está mejor. Entonces, digamos que es una cuestión que ya permea muchas estructuras, sobre todo la parte educativa. Esta idea a lo mejor la puede resolver mucho mejor Daniel en la parte de los niños, ¿no? O sea, ¿qué sucede con esta urgencia? O sea, hacia adelante, Daniel. Sí, no, porque es muy interesante. Aquí, como en un montón de países, se plantea siempre, ¿no? Bueno, aparte porque es una etapa evolutiva interesante, la adolescencia sobre todo, el desinterés. Y sin embargo, bueno, una práctica muy común es, o sea, los adolescentes no tienen interés por nada, no les interesa nada, no tiene sentido.
y sin embargo por ahí uno les pregunta, qué sé yo, acá en Argentina sobre todo por fútbol, cómo formó, o sea, es más, a un alumno que por ahí no puede memorizar ni recordar nada, que ahí vamos a ver si memorizar o recordar algo tiene que ver con esto de tanto inteligencia como conocimiento, pero por ahí ese alumno uno le dice, ¿y cómo formó anoche River Plate? Y el tipo te dice, el chico te dice, todos los jugadores, a qué hora pasó esto, a qué hora pasó, o sea, saben todo. Entonces no es un tema de no me interesa nada, es un tema de no me interesa lo que me estás dando, ¿sí? Desde ese lugar. Claro, acá hay una cuestión importante, ¿sí? Que es, toma un poco lo que dice Manuel, en esto de la crisis de verdad, ¿no? Esta crisis de verdad fáctica, ¿no? De la que estamos hablando cuando hay crisis de verdad fáctica y hay crisis social. Y lo que va a decir Han en Infocracia, básicamente, es que cuando aparece esto, cuando aparece esta crisis, este no escuchar, el escuchar justamente es, no estoy pensando mientras el otro habla qué le voy a contestar o cómo le voy a decir lo que digo, sino que es, a ver, yo te escucho, a ver qué me estás diciendo, y poder interpelar inclusive mis propias creencias. Por eso no esa sensación de, y si me está interpelando de un lugar que no puedo contestar, esto es un poco lo de que no puedo contestar, no, que tengo que transformar estructura de creencia mías. Esto es importantísimo, ¿sí? Por eso del escuchar, crisis del escuchar. Y cuando aparece esta crisis del escuchar y esta crisis, ¿sí? De esta verdad, dice Han, ¿qué aparece? Aparece la mercantilización de los valores. Algo más claro que eso, digo, échenle agua, como se dice acá, todos los valores pasan a tener que ver con precios, economía, o sea, alguien es mejor que otro porque tiene más dinero, alguien es mejor que otro porque es más vivo, frases acá que se utilizan un montón, o sea, barrios, lugares, zonas donde una casa, digamos, de mucho dinero, ese hombre, y que todo el mundo sabe que por ahí la persona, no sé, no tiene actividades demasiado ilícitas, no, pero es muy inteligente, porque mira la plata que hizo. Ese tipo de, ¿no?, valorización por lo económico, lo monetario, lo que sirve, lo que no sirve. Bueno, esto es, por eso digo, las descripciones de Hans son tan brillantes, uniendo un montón de ideas, que bueno, tal vez obviamente por eso un poco lo seguimos, pero digo, porque es mezclar ideas muy concretas y fuertes con lo que uno ve cotidianamente y tener algún tipo de explicación, más allá de la explicación que uno puede encontrarle. Bueno, a nivel educación es eso. Si nosotros tomamos la educación solamente también como algo aditivo, como esta cantidad de sumar, bueno, los chicos no es que no estén motivados. Hoy por hoy, un adolescente, ¿qué quisiera? Quisiera que, ya hasta está viejo el pendrive, pero digo, quisiera que se le introduzca un pendrive acá y en un minuto poder, qué sé yo, aprender a soldar, aprender a reparar un aire acondicionado. O sea, no es que no hay interés. Lo que quieren es acelerar los tiempos y no vivir los procesos. Siempre vamos a volver a la idea, no dejan de permanecer. La educación justamente es un proceso, entonces ahí se ve como este choque fuertísimo. Si la educación es un proceso que va a llevar su tiempo, que tiene que acomodar un montón de estructuras internas, ¿cómo hago yo para acelerarlo? Estamos siempre, digo, para los que por ahí estamos más en contacto con esto de hace años, educativo, psicología, filosofía, estamos siempre ante una vieja lucha, ¿no? De positivismo, conductivismo, constructivismo, etcétera, ¿no? Todos los ismos, hay algo siempre, ¿no? De esto que vuelve de una forma, vuelve de otra forma, peleas eternas y peleas que a veces no tienen como una especie de solución clara, pero bueno, obviamente, a ver, hay cosas que han fallado muchas veces y que siguen fallando, pero que siempre se presentan bajo nuevos rostros. Me parece que Han es un poco, sí, como siempre me gusta decir, a mí me gusta presentar a veces a Han muy claramente, porque sobre todo para el que no conoce absolutamente nada de Han, Han es profundamente antineoliberal, ¿sí? Ahora, después de ahí, sí es marxista, leninista, de hecho, les contaron, ¿no?, la cuestión de que yo tengo un grupo muy, muy numeroso, mundial, de gente de todo el mundo, bueno, siempre el tema es ese, ¿no? Obviamente, es como un abanderado de un montón de cuestiones, bueno, pero sí lo que no podemos desconocer es, o sea, el tema del antineoliberalismo de Han está en todos los libros, digo, no es algo que es subjetivo, me parece, lo entiendo, no. Últimamente también se está volcando bastante un pensamiento religioso, en Infocracia está, en la Sociedad Paliativa está, o sea, religioso profundo, o sea, vuelvo a lo mismo, a esto de la contemplación, a esto de un estado un poco más, pero digo, pensándolo desde ese lugar, ¿sí? Pero también teniendo en claro, no le hagamos decir a los autores
cosas que nos dicen o lo que yo quiero. Porque ahí caemos en lo que dice Han, ¿no? O sea, yo, mi narcisismo, mi yo, lo que a mí me parece, yo entendí esto, yo tomo un libro, te recorto una oración y de ahí en base de eso te hago decirle a Han, a Nietzsche, a Heidegger, a Platón, o que se me dé la gana, le hago decir lo que yo quiero. Bueno, esto es un poco también lo que está mostrando Han como sesgado. Corto porque si no sigo hablando. Sí, no, no, y ese mismo libro, en la parte de la desaparición de los rituales, que Sí. es precisamente la importancia de la memoria, qué está pasando ahí con nuestra memoria. Ese es un texto muy interesante, la desaparición de los rituales. O sea, ¿por qué el ritual es tan importante? ¿Por qué la memoria o el hecho de aprender a memorizar es importante? No por el simple hecho de la memoria. O sea, no debe ser un proceso de evaluación, pero sí debe ser un proceso que esté implícito en la cuestión del aprendizaje. Y lo que no debe ser es evaluar con la memoria. Y no solamente del aprendizaje, del ser. Hay un adagio muy popular, pero que encierra una sabiduría ancestral. Recordar es vivir, recordar es volver a vivir. Por lo tanto, la memoria, de hecho es un postulado epistemológico de un método que se llama historias de vida. La cotidianidad, la reconstrucción de la historia como forma para explicar un fenómeno social, es muy importante porque todo lo que está dentro de ti, ¿dónde yace? En tu memoria, en tu recuerdo, bien sea de manera consciente o inconsciente. Y la reconstrucción de eso pues te lleva como a autoexplorarte nuevamente. Aquí está Carlos Paz, que nos dice, reflexiona sobre lo que estamos diciendo, dice, dentro de las alternativas que tensionen a la infocracia, sería interesante recuperar lo que Irving Goffman plantea en su libro Representación de la persona en la vida cotidiana. Sería interesante también que pudieras abrir tu micrófono para que quizás ampliaras esta idea con todos nosotros. Gracias. No, muy interesante, muchas gracias por la invitación. Y aquí desde Córdoba, Argentina, yo soy médico, con algunas búsquedas, unos buceos por la antropología social y todo eso, ¿no? Y de ahí caigo en este coreano que te hace la cabeza, ¿no? Que te hace reflexionar muchísimo. Y que nos genera un sinnúmero de... Yo ya estoy jubilado como médico, pero veo a mi nieto creándose en un mundo donde la infocracia va a ser la fuerte tendencia del neoliberalismo, ¿no? Por lo cual es mi responsabilidad repensar y cómo, entre comillas, educar a las nuevas generaciones que se construyen sin discursos, con la cultura de lo efímero, del que el dedo es el que me hace satisfacer o no satisfacer mis deseos, la capacidad de frustrarme, ¿sí? De frustrarme y aprender de las frustraciones. Bueno, todo el impacto que está teniendo en la psicología, en el desarrollo neurológico es tremendo. Y yo en estas búsquedas leí un libro que se los recomiendo, ¿no? Creo que está hecho en el 56 o 59, escrito, que muchos los psicólogos conocen porque hizo el libro Internados, ¿sí? Estigmas, otra de las obras de él. Pero en este libro es interesante porque habla que es necesaria la sociedad, y es muy bien relacionado a lo que plantea Manuel y también lo especificó muy bien Daniel, en el sentido de la construcción del discurso, ¿no? Y el discurso genera una actuación. Él toma la hipótesis de la dramaturgia básica, que todos actuamos para mantener una microsociedad unida y consenso, con coherencia y con normas y con pautas y con moral. Entonces está interesante esto porque hoy, y por lo cual lo gestual cumplía un importante rol en los sistemas de vinculación. Si yo digo buenos días a mis pacientes, ya ahí le estoy emanando una forma de comunicación que no quiero ni saber de ustedes, ¿sí? Entonces, todo esto que también con la infocracia y con toda esta tecnología de la hipercomunicación se está perdiendo, ¿sí? Se está perdiendo de manera significativa, por lo cual también se va a perder las posibilidades de la vinculación. Y ahí yo lo vinculo a la hipótesis de Han en el sentido de que se pierde el otro. Yo, chicanero a mi edad, viste que a esta edad uno le da impunidad de decir, y por Facebook, que más impunidad le da a uno,
le planteaba, en Argentina se festejaba ayer el 25 de mayo, la Revolución de Mayo. Entonces digo, todo la patria, yo digo, la patria, la matria ha desaparecido, ha muerto, equivaliendo a lo que Nietzsche decía, Dios ha muerto, Foucault decía, el hombre ha muerto. Bueno, digo, la patria ha muerto porque desapareció el otro, ha desaparecido el otro. Y en ese sentido es muy importante para la afectación de la democracia. Y ahí explico un poco lo que yo planteo y que me gustaría conocer la opinión de ustedes, que también esta lectura del filósofo nos permite dar ciertos sistemas explicativos difíciles de entender al crecimiento de las facciones de derecha que están teniendo. En el caso de Argentina hay un crecimiento significativo de un petardista, de un facho de misógino, antifeminista, mentiroso, y bueno, está creciendo y con una gran adhesión, ¿no? Que lo que permite la construcción de la infocracia de pertenecer más no a entrar a un campo de la racionalidad, sino a un campo de donde yo me siento identificado, de donde puedo canalizar la bronca. Nada más que eso. Excelente el aporte y muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Sí, indudablemente, hoy más que nunca, increíblemente a las postrimerías del siglo XXI nos estamos moviendo por más instinto que nunca. Estamos siendo muy instintivos, muy manipulados, y justamente las redes sociales son la perfecta excusa para la manipulación en tanto y en cuanto la esfera emocional del otro, ¿no? Como tú bien lo decías, esa omnipresencia, magnificencia que sentimos en comentar en un post, juzgar la vida del otro, los estilos, las posturas de toda índole. Por una parte el que juzga y por la otra parte el que comunica buscando la aceptación del mismo, ¿no? Entonces, buscando afuera lo que deberíamos construir dentro. A propósito de lo que decía el doctor Carlos, es también para mí una inquietud enorme, claro, desde mi área disciplinar, yo soy docente, Carlos. Tú decías el discurso. Qué difícil es, aparte de lo que ya nos separa, que es un tema etario, que es un tema generacional, pero también es un tema epocal. Nosotros venimos, por supuesto, de Foucault, nosotros venimos de la dominación disciplinaria, dijera Hans. Entonces, enfrentarnos a esta sociedad líquida, a estos jóvenes donde todo vale, el culto al cuerpo, ¿qué otra característica fundamental está en el libro? El tiempo, ¿no? Digamos, la liquidez del tiempo, la no memoria, todas estas características posmodernas. Nuestro discurso se queda no solamente apagado, sino absolutamente irrelevante. Es como que si viviéramos en dos planetas distintos. Entonces, no sé si en palabras de Hans o dentro de del pensamiento de Hans pudiéramos encontrar orientaciones en relación al discurso, porque él reclama una narrativa nueva, una narrativa acorde, pero que rescate lo antropológico, lo verdaderamente humano, no los algoritmos. Pero ¿cómo comunicarse? Por ejemplo, nosotros ahorita los docentes ya estamos como creadores de contenido. Ya no nos preocupa tanto el contenido en esencia, sino la forma como lo presentamos, toda la parte pedagógica, y ya nos estamos haciendo totalmente tecnólogos, utilitaristas y pues eso, creadores de contenido, pero en el discurso, en lo que al otro le queda de la conversación, en lo que yo te presento como un mapa, bien sea de un conocimiento, de una experiencia, de algo para vivir. ¿Cómo sería el discurso posmoderno para una persona que viva en esta sociedad líquida? Yo ahí tengo una insinuación de respuesta que no es mía, pero es que en realidad es como que, también pesimista, bueno, a ver, psicólogo freudiano, ¿no? Pesimista, nietzscheano y janiano si quieren, y bueno, es como que la mirada, pero hay algo así como, ya estamos medio tarde, ¿sí? ¿Para qué? Para respuestas individuales.
entonces lo que debería o lo que podría ser una salida es una construcción colectiva. Es muy parecido, yo hace poco lo oí y sinceramente no recuerdo a quién, no me acuerdo si no es Marta Peirano, que es una periodista española que suele hablar de esto, pero no estoy muy seguro, que dicen algo así como, por ejemplo, la cuestión ecológica está tan comprometida, ¿sí? El medio ambiente y eso, que ya no es la solución de que yo hago mi reciclado en mi casa, o sea, está todo tan deteriorado que mi contribución individual podría, pero en realidad tienes una construcción colectiva para poder cambiar algo. Tal vez acá en esto que planteas vos de los discursos, de lo discursivo, también haya que construir colectivamente una nueva forma, ¿no?, de lo discursivo, ya no solo lo individual o lo que yo busco, o esta lucha no como aislada, sino algo más colectivo para poder llegar de otra forma. Porque sinceramente, en realidad, la construcción colectiva, que no es ni construcción ni colectiva, o sea, en realidad es la inundación de la otra forma de comunicación, es lo que está ganando terreno año tras año, ¿sí? Recién, bueno, Carlos, lo que planteaba de Goffman, un viejo conocido mío, no porque lo haya conocido, digo, un viejo conocido de lecturas. Claro, Goffman habla mucho del gesto, ¿no?, como una de las unidades básicas de aprendizaje cuando se es pequeño. Me acuerdo de George Smith también, o sea, y es lo que me pareció entender que Carlos planteaba eso, dice, a ver, y si ahora no hay gestualidad, si ahora hay pantallas, si ahora hay esto, ¿cómo llegamos a esto, ¿no?, a esta nueva, o sea, a poder formar otro tipo de personas? Vuelvo a lo mismo, no sé, suena feísima esa palabra, dije, no, olvídenla, bórrenla, formar otro tipo de personas, no, pero ¿cómo llegamos a conectarnos, a que el otro exista, a que el otro no sea justamente, ¿no?, alguien a quien anular y a mí me parece que es, por eso decía, una construcción que debería ser colectiva. Mi intención en el grupo, sinceramente, en su primer momento fue solamente divulgar el pensamiento. En otro momento mi intención fue tratar de crear construcción colectiva. Lamentablemente en Facebook tiene mucha razón Han, cuando uno se mete en Facebook, se da cuenta que es exactamente un enjambre y que es muy difícil una construcción colectiva de todo, pero bueno, pero yo creo, para mí pasa por ese lado, ¿sí? Es como una idea que voy teniendo hace ya unos años, para mí pasa por ese lado. Muy claramente no lo veo, sino estaría tal vez en otra posición, no sé, pero me parece que va por ahí. No sé, el resto, no sé, Manuel, Carlos mismo, bueno, quien quiera, si quieren pensar otra cosa o han pensado otra cosa. Bueno, la cuestión interesante que tal vez te cuento como fijar es esta cuestión pues, de la que habla Hannah en su libro, dice algo así como que la información tiene su propia lógica, su propia temporalidad, va un poco más allá de la verdad, la mentira, y precisamente por eso, una vez que se ponga en marcha, ya tiene algún tipo de efecto. Él habla mucho ahí de los influencers. Entonces, una cuestión de los influencers, ya sea para bien o para mal, es precisamente su capacidad de llegar a determinados elementos emocionales. En México, el influencer más famoso es un personaje llamado Luisito Comunica, eh, pero la lección interesante es la forma en que él se maneja para poder llegar a determinada cantidad de personas. Algunos otros no lo son, pero vamos, actúan como tal, como tal, y bueno, aunque bueno, algunos ya murieron hace poco tiempo, eran considerados como tales, un gran influencer de por el término se me hace que no es buena idea ponérselo, pero un influencer de la filosofía era un escritor argentino que es José Pablo Feynman, me imagino que lo conocen, es programa de alguna manera. Digo, ya sé que no es muy buena idea ponerle la etiqueta de influencer, pero vamos, la mayoría de los jóvenes están bueno, estuvieron trabajando en un momento con mucho de su material que creó José Pablo Feynman. Posteriormente tiene otro tipo de influencers, ustedes deben de conocerlo. No puedo pronunciar el apellido, no me lo pidan porque me cuesta mucho trabajo. Que Te es lo digo yo. Darío Steinberg. Bueno, como se pronuncia, no me piden pronunciarlo, no logro pronunciarlo todavía de corrido. Así es que, bueno, ese es uno de los influencers. En México, pues está Diego Rosarín,
pero vamos, muchas de su influencia es eso, la información sigue su propio flujo y bueno, hay determinado tipo de estructura. De hecho, hay un libro que seguramente conoce, no sé si Daniel, Carlos, tal vez alguien más, es un escritor argentino, el libro ya es viejo, pero es muy interesante como elemento reflexivo, se llama Nativos Digitales, de Alejandro Piscitelli, un autor argentino. Digo, ya sé, el libro no es nuevo, no plantea como tal, pero sí es muy interesante su capítulo 1, donde habla de la cuestión de los videojuegos, que es lo atrayente de la estructura de los videojuegos. Entonces, ahí hay una lección que aprender con la forma de la estructura narrativa, con todo y que estemos o no de acuerdo con Alejandro Piscitelli, pero su capítulo 1 sobre los videojuegos es muy, muy interesante, que no es el equivalente de algunos otros, como Tapsco en Estados Unidos, que también habla de estructuras nativas digitales, pero totalmente distinta a la que plantea Piscitelli. Entonces, si ya sabemos esto, hay una lección que interesante de aprenderle desde el punto de vista como creadores de narrativa. Digo, no precisamente a Luisito Comunica, pero sí algo un poco más aterrizado de estructuras, como a Darío, como a Diego, etcétera. No son filósofos, lo sé, pero vamos, yo tengo cierta sorpresa como profesor, sí, exactamente, Carlos, la masacre de Texas es tristemente un videojuego. Sí. Tengo como profesor también, como docente, bueno, me quedé muy sorprendido con el éxito entre los jóvenes de preparatoria de José Pablo de los programas de José Pablo Feynman. Algunos lo tienen descargados literalmente con a tu catcher, a su disco duro todas las temporadas, muchos de ellos. Me llama mucho la atención a veces ese efecto. Estén o no de acuerdo ya con José Pablo Feynman, que eso es otra cuestión, pero vamos, esa estructura tuvo, digamos, un momento, ahora lo tiene otro tipo de personas, pero hay una lección que aprender desde el punto de vista de cómo actúa pues, el tipo de influencer. Claro que hay todo tipo de influencer, no nada más con respecto. Otra manifestación precisamente de los influencers es precisamente los ideales y dicen, bueno, es que los jóvenes no son disciplinados. Bueno, depende mucho de qué es lo que les interesa. Cuando están interesados son perfectamente disciplinarios, ¿no? Eh, tenemos nosotros como docentes de secundaria bachillerato, alumnos que están con los influencers, que son influencers de calistecnia, con influencias de fisicoculturismo y que, bueno, conmigo llegan con su maleta, con su báscula, su comida preparada por ellos mismos, pesando las cantidades exactas, porque pues ya tienen un modelo dentro de los influencers para eso. Que esté bien, esté mal es otra cuestión bueno, que requiere más discusión, pero vamos, hay una cuestión de cómo están ese flujo de la información haciendo el impacto, ¿no? Para poder tener pues, más seguidores. Y en eso de más seguidores, ay, perdón, digo, en eso de más seguidores aparece, ven, lo del número y lo de la cantidad, ¿no? Es como que el número y la cantidad serían esa verdad fáctica, sería una buena pregunta esa, ¿no? O sea, si yo tengo 100.000 seguidores o tengo 3.000 seguidores, eso es buenísimo. Claro, lo que yo digo es mi verdad fáctica. Y de hecho eso es lo que pasa, ¿sí? O sea, pasa muchísimo. Creo que ahí están levantando una mano. Sí, Claro. Sí, precisamente aquí es para mí uno de los mejores críticos literarios aquí de México, Luis Bugarini. Gracias por la asistencia y adelante, por favor, si gustas prender tu cámara y micrófonos. Gracias, Luis. Muy buenas tardes, la verdad es que muy enriquecedor esta participación. Cuando vi que iba a estar el doctor Nuño, pues obviamente hice todo lo posible por estar, y también Salerno ha sido maravilloso. Yo quería compartirles algo. He leído, no soy especialista y aparte no soy filósofo, yo realmente estoy del ámbito de letras, pero sí he leído a Byung-Chul Han y siempre creo que es un gran retratista, es un observador verdaderamente puntilloso. Cuando leemos los libros, aparte siendo tan delgados, son grandes retratos de la vida actual. Sin embargo, cuando lo termino, siempre creo que solo llega a hacer un esbozo. Nunca nos dice hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir. Es decir, no hay ni siquiera un apunte, un indicio sobre, como digamos los filósofos clásicos, digamos siglo XVIII, siglo XIX, él solo se hace bullets de la situación actual, obviamente muy atinados porque tiene una gran agudeza para su pensamiento, es verdaderamente luminoso, pero siempre me quedo con esa idea de que en realidad
es una clase distinta de filósofo porque no hay un programa ideológico. No me siento yo histórico con él. No sé si esa es mi lectura. Ustedes obviamente son los expertos, pero si pueden comentar algo se los agradecería mucho. Sí, bueno, de acuerdo. De hecho, no sé si alguien conoce también a este filósofo colombiano, que es Nicolás Gómez Dávila. A mí me recuerda mucho esa estructura. Cuando uno busca una forma clásica de entendimiento como con los demás filósofos, cuando uno lee a Nicolás Gómez Dávila, que su forma de comunicación son los escolios, una reflexión que esto que no va por el camino clásico, por el camino típico, que tiene otra forma de aproximación. No sé qué opinas, Daniel. Y no conozco tanto al filósofo que nombraste, pero yo a veces la explicación que suelo dar ante esta crítica que es bastante recurrente sobre Hahn es que Hahn en realidad es fenomenólogo. La fenomenología es una forma de filosofía, sí, a ver, tiene como un antecedente viene Hegel, Heidegger, ¿sí? Claro, que es, voy a tratar de explicarlo de la forma más comprensible posible, es reducir todo a su esencia, ¿no? O sea, yo me pregunto en cada fenómeno, ¿cuál es su esencia? ¿Cuándo un fenómeno determinado, claro, si le saco determinada nota, deja de ser lo que es? Miren, justo qué casualidad, ¿no? Hablando de Hahn y todo eso, acá está en mi celular. Entonces, sería, ¿cuándo un celular dejaría de ser un celular? Si cambia de forma, no, si cambia de color, no. Es más, si deja de servir para hablar por teléfono, ¿dejaría de ser un celular? Y es una buena pregunta esa. O sea, lo que hacen los fenomenólogos es lo que llama reducción eidética, tratan de ir a la esencia pura. Esto es lo que hace Hahn. Entonces, ahí está lo que Luis dijo muy bien. Es un retratista maravilloso porque como fenomenólogo es maravilloso. O sea, va reduciendo tanto la esencia que hace esa descripción. Ahora, justamente sí, a veces los fenomenólogos tienen eso, hacen la descripción y no ofrecen tanta solución. ¿Sí? De hecho, Heidegger también es más complejo aún, porque a partir de un lenguaje más críptico y eso, pero también, o sea, es como que no hay no plantea tanto espacios de solución, ¿sí? Yo igual hace un ratito en esta pregunta decía, sí, Hahn, algunas esbozos de solución plantea, ¿no? Esto de empezar a crear una narrativa, empezar a pausarse más, empezar a ir más para adentro, que yo sé que suena inclusive autoayuda, que si me escucha Hahn me mata, pero bueno, pero va por ese lado, ¿no? O sea, de la pausa, de la reflexión, del volver sobre sí mismo, de narrar y de... esos son como los caminos que él va vislumbrando. Sinceramente, repito, por eso, perdón Luis, te contesto directamente, o sea, el tema de él es eso, él es fenomenólogo, que es toda una escuela, digo, sobre todo bien heideggeriana, que es solamente reducir todo el fenómeno básico a la esencia. Entonces, por eso es, como dijiste maravillosamente, un gran descriptor, acá teníamos un escritor que se llama Roberto Arlt, sí, que escribió una cosa llamada Aguafuertes porteñas, un gran descriptor bien minucioso de un montón de situaciones, que obviamente las relaciona con cuestiones más teóricas. A veces no ofrece soluciones, pero como descriptor es verdad, es maravilloso. No tengo más para pensar. Claro, y yo creo que justamente en desgranar es el problema de eso que les sobra, de eso que les es accesorio, de irse a la esencia, es una gran contribución. Yo voy a decir algo que quizás parezca un poco petulante, pero para mí Hans no es un filósofo, para mí Hans es un gran filosofante, que es distinto. ¿Sí? Él se ocupa, dice Manuel, ¿qué? Se ocupa de lo esencial. No estamos en la negación todavía, dice, ya nada más nada más no le vayas a llamar a tu ayuda porque entonces yo creo que Hansi te va a querer enterrar en su jardín. Absolutamente no, absolutamente no. Pero cuando Hans, para mí, el valor, abrazando las palabras de Luis Burgarini, retrata la realidad de manera tan aguda, pues indudablemente allí está su talento, en captar las esencias, en captar lo fenoménico de lo que estamos viviendo. Uno. Y dos, cuando hace esas yuxtaposiciones tan brillantes en el sentido epocal, de todo lo que hemos arrastrando a este tránsito tan, no sé, tan escurridizo, tan impreciso, que causa esta angustia pensar en un futuro, si es que podemos hablar de futuro en estos tiempos, por aquello también de la liquidez de la noción del tiempo y espacio, las coordenadas tiempo-espacio.
Entonces, por eso yo digo, pues yo lo repito, no es que sea petulante, pero es que yo siento que hablando de esencias, que la intención de Hans, primero, para leer a Hans hay que leerlos con ojos de Hans, no con ojos de otros autores o esperando conclusiones preestablecidas, precisamente por lo complejo de la agudeza con la que él capta las cosas, ¿no? Que justamente es un talento filosófico, para mí, muy importante. Para leerlo a él hay que leerlo en las coordenadas que él te está indicando. Y las coordenadas que él te está indicando son justamente la posmodernidad, la sociedad líquida, la sociedad más mediática. No hay que esperar de un pensamiento actual, de un pensamiento posmoderno, soluciones modernas o disquisiciones modernas, ¿no? Porque también es justamente la forma como él hace sus disertaciones es muy propia del posmodernismo. Y segundo, Hans, creo que el hecho de poder abrir los ojos, llevar a la mesa y a la discusión temas que todo el mundo da como verdades absolutas, que todo el mundo, nadie piensa en este tránsito tan peligroso que amenaza incluso a nuestra raza humana, en términos de lo que somos, de la esencia, esa fusión tan peligrosa tecnología-humano. El hecho de ponerlos en la mesa, de decir los valores que están amenazados, de decir cómo nos dominan y nosotros estamos felices, de decir cómo nos están matando del placer, de la manera tan irónica como él lo hace, pienso que pues definitivamente tienen que ver con su legado filosófico, sin que eso implique soluciones fácticas a problemas no fácticos, sino fenoménicos. Muchas gracias. Luis, te escuchamos. Muchas gracias. Esto, digo, no es claramente una crítica a lo que hace, a mí me parece maravilloso. Más bien es una preocupación personal respecto a si hay todavía la posibilidad de crear un gran sistema filosófico, o si lo que vamos a tener ahora son cronistas de época, porque creo que un poco ese es el riesgo que corren estos libros, que son muy leídos, y aparte también no es porque yo pida cierto elitismo con la filosofía, pero sí, creo que es la primera vez que un filósofo puede ser leído masivamente sin herramientas técnicas. En realidad es que están muy caminables, porque son un diagnóstico tan acertado que dices, sí, mira, yo he vivido eso, sí, el celular, sí, YouTube, sí, o sea, la experiencia es demasiado cerca, y pues cuando pasa el tiempo, pues, en realidad será como una crónica de época, ¿no? Y la verdad es que no sé si después del tema de choque de civilizaciones, el fin de la historia, y algunos filósofos importantes de la posmodernidad, todavía va a haber realmente la posibilidad de construir un sistema, o si, como dijo el doctor Nuño, a la manera de Gómez Dávila, vamos a hacer nada más otro comentario de Platón, Aristóteles, Heidegger, creo que a lo mejor Kant, ¿no? Hegel, que fueron a lo mejor los grandes últimos sistemas, y eso era realmente lo que me preocupaba, ¿no? Por eso yo digo, él no es filósofo, él es un filosofante. Para mí, por favor. Y lo otro que tiene, sí, ahí coincido con Luis, tiene algunas oraciones completas, ¿no? Muy tajantes, que son, como no, verdades absolutas que son sumamente discutibles, obviamente. Bueno, digo, si uno se pone a buscar también la parte oscura, lo encuentra, ¿no? Hay un montón de oraciones de toda la obra, sobre todo, que son recontra tajantes, que uno dice, bueno, no sé si están así, pero sí, pero es cierto. Igual yo pensaba, vuelvo a lo mismo, yo no sé si él está creando un sistema, o sea, de última podemos incluirlo dentro del sistema fenomenológico, por ahí este planteamiento de que, claro, está usando herramientas posmodernas para describir lo posmoderno, pero yo creo que latente, sí, o sea, recuerden que yo soy del país, bueno, de Borges, ¿no? Entonces Borges, que hay algo, si uno dice, ¿qué habrá de borgiano en Han, no? Borges era un vecino de mi barrio, yo lo llegué a conocer, yo era muy chiquito, ¿no? Borges murió en el 86, yo tengo 53 años, tenía unos 16, 17 años. Lo conocí de verlo, no es que era mi amigo, imagínense.
Borges lo que tenía era una particularidad. Él, si ustedes agarran cualquier texto, él habla de cosas sumamente cotidianas y muy básicas. Encima, si uno es porteño, o sea, me tomé el subterráneo en la estación tal, me tomé un café, así, literalmente, tomé un café con leche en la esquina de tal y tal, que es la esquina de mi casa, para que se dé una idea, y de repente ahí explota, ¿no? Por ejemplo, él sitúa el Aleph, que es ese punto donde confluye lo que fue, lo que es y lo que será. O sea, digamos, es como que se va a un universo impresionante en base a algo sumamente cotidiano, porque les puedo asegurar que la dirección que él da, donde encontró el Aleph, que es en el 19º escalón de un subterráneo, bueno, es acá a 20 cuadras donde estoy yo en este momento, ¿sí? O sea, digo, va con algo sumamente cotidiano y vuela. Tengo la impresión, bueno, no sé si se confirmará o no, y de hecho, por ahí ni siquiera te digo yo. Tal vez Han, para mí, va por este lado también, ¿sí? O sea, habla de lo cotidiano, hace una pintura, una agua fuerte, eso, pero va dejando abajo algo, ¿no? Que tal vez alguien puede decir, bueno, sí, que vivo, yo te avisé. O sea, te avisé, no te di solución, pero te avisé. Pero tal vez sea, ¿no? O sea, hay un sedimento. Por eso decía, yo creo que hay debería haber una salida colectiva, debería haber, o sea, solos individualmente, y de hecho es un poco la crítica de él, no podemos nada, tal vez colectivamente, sí, y tal vez lo que está siendo más atacado es lo colectivo. Inclusive ideológicamente, o sea, como lo quieran ver, sí, lo atacado es lo colectivo, aunque sea para juntarnos de lo que sea. Eso me parece que tal vez ahí está el sedimento, algún tipo de respuesta. Es lo que interpreto yo. Después, bueno, obviamente quedan muchos claroscuros y quedan muchos libros también para escribir por él, por lo menos, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna intervención, alguna pregunta en relación a la infocracia, retrotrayéndonos ahora a nuestro punto de partida, el libro Infocracia? Manuel, tienes, digamos, ya nos diste un panorama general. Háblanos ahora de los aportes concretos del libro para entender el fenómeno de la influencia de la tecnología en la autodeterminación de los pueblos o en la democracia. Sí, bueno, la cuestión es la forma en que está distribuido el libro, que también es una cuestión que debemos verificar primero para los que pues, no hayan podido revisarlo, tener, digamos, acceso a él como tal. Hay una división muy interesante que hace Byung-Chul Han en el libro de Infocracia. Primeramente, la forma en que pone sus capítulos, que eso es lo que me llama mucho la atención. El primer capítulo se llama El régimen de la información. ¿Por qué el régimen de la información? Porque en realidad pues, es el núcleo del que va a hablar la parte de su libro. El siguiente capítulo, después de y son muy interesantes la forma en que lo está etiquetando, ya es precisamente Infocracia, que es precisamente la importancia de la información y qué es lo que representa para como reto para lo que estamos viviendo actualmente. Pero es interesante el siguiente capítulo porque se llama El fin de la acción comunicativa. ¿Por qué es el fin de la acción comunicativa? Eso es muy, muy interesante. Dice, bueno, tenemos el fin del proceso de la racionalidad. ¿Sí? Tenemos el advenimiento de la cuestión de la inteligencia. Por ahí dirían algunos investigaciones neurológicas, digamos, mira, es que la racionalidad se entrena, la inteligencia no. Así que debemos verlo de manera brutal, a ese nivel. Y por eso es muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede funcionar el esquema de acción, de esto de Habermas, de la acción comunicativa? ¿Qué está pasando actualmente? Estas tribus se van a comportar para que esto funcione. Dice algo muy interesante, dice, esta sociedad se está desintegrando en cuestiones irreconciliables de identidades sin alteridad. En lugar pues, de discurso, lo que tenemos es una guerra de identidades. Y entonces, lo que está diciendo Han es que la sociedad pierde así lo que tiene en común, pierde su sentido comunitario. Si yo pierdo el sentido comunitario, el hecho de crear una narrativa, pues ya es imposible, porque lo que me permite crear las narrativas es el sentido comunitario. Entonces, esa es la gran crisis al respecto y la aportación del libro. Pocas palabras, ya no nos escuchamos. Esta comunicación digital como comunicación sin comunidad destruye esta política del escuchar,
porque solo podemos escucharnos a nosotros mismos. Y esto es precisamente el fin de la acción comunicativa. Y posteriormente lo que plantea en su libro es la racionalidad digital. Sí, que es este libro que me está diciendo que pues a más información el análisis me va a permitir una forma de conocimiento, y bueno, ya vimos que pues, nosotros tenemos que la información tiene su propio mecanismo de comunicación, no es un criterio de corte racional, y es precisamente esta cuestión de la racionalidad limitada de los individuos. Entonces, estos ideales de Arendt, de Habermas, pues de hecho pues no existen, ¿no? Hay una erosión de esta acción comunicativa. Y bueno, el mismo Habermas dice, Ham pues, nos ha expresado su perplejidad. Simplemente no sé, dice por ahí, ¿qué podría ser en el mundo digital un equivalente funcional de la estructura comunicativa de las esferas públicas políticas, como lo eran en el siglo XVIII y que ahora están a punto de desmoronarse? Habla también de estos ejemplos de nuestro Donald Trump, nuestro presidente con Twitter, ¿no? Su primer presidente con Twitter, el primer presidente que fragmenta su discurso dependiendo de un algoritmo y que pues eso le permite a él arguir muy orgullosamente que gana las elecciones, precisamente por eso. Ese es mucho de lo que dice Han en su libro, es una de sus grandes aportaciones. Y bueno, ¿qué otra podemos hablar de esta la parte de división? Esto último es precisamente la crisis de la verdad. Hay una cuestión interesante con este concepto de la verdad que no está planteado exactamente de Han, pero si nosotros operativamente queremos ver la verdad como esta coincidencia entre pues una afirmación y los hechos, que es normalmente como uno lo entendería el concepto de verdad, que viene del latín, que es veritas, de este término griego que es aletheia, pero que es mucho más antiguo, ese término hebreo, que es inicialmente, bueno, actualmente es emuna, pero también tiene emet como término que tiene que ver con la confianza sobre algo. Entonces, aquí el capítulo es muy interesante. ¿Qué es esta crisis de la verdad? Digo, ya nos había mencionado hace rato, ya hay de Nietzsche que nos ha dicho que Dios ha muerto, ¿no? Entonces, hay una transvaloración de todos los valores. Entonces, ese capítulo, digamos, digamos, considero que es el parte del núcleo de lo que está planteando y que es muy, muy interesante, casi su capítulo final. De hecho, el final, valga la redundancia, es un poco cruel. Dice algo así como que la verdad se desintegra en polvo informativo arrastrado por un viento digital. Y entonces, dice, la verdad habrá sido un episodio breve. Entonces, ese es, digamos, algo que dice hace un momento Daniel, estas frases que son brutales. Sepultantes, que son brutales y que uno quisiera no haberlas entendido. O no haberse enterado antes de tiempo, pero que sí estaba brutal, y cuando uno empieza a analizar es similar. Mencionó hace un momento a Nicolás Gómez Dávila, que escribió sobre Scolio, un filósofo colombiano, pero precisamente él escribe de la misma forma, son pequeñas frases, no más de 3 líneas, posiblemente, que son brutales en ese sentido. Sí, efectivamente, ese es mucho de la cuestión de lo que le dice Han, y además la forma en que podemos decir remata los libros, ¿no? Porque es precisamente lo más brutal del contenido que quiere hablar, y cómo lo titula, la crisis de la verdad. Ahí mismo, al final dice algo así como que el Estado totalitario, construido sobre una mentira total, pues decir la verdad es un acto revolucionario. Entonces, este término de Foucault, de la parresía, de decía, y dice, pero ya en la sociedad de información postfactual, el patos de la verdad, pues no va a ninguna parte, simple y sencillamente. ¿Sí? Por eso es la cuestión. Lo primero que uno debe entender es que estamos en una cuestión de información. La información no tiene la misma estructura. Por eso es muy difícil hablar de una cuestión narrativa dentro de la estructura de información. Y precisamente por eso ponía hace un momento la cuestión de los influencers, porque hay influencers de todo tipo. O sea, digo, desde los que ponen cosas realmente absurdas hasta lo que algunos que sí tienen alguna cosa muy interesante que enseñar, como los influencers matemáticos, que también hay, que algunos tienen programas bastante interesantes, pero precisamente, ¿qué es lo que estamos trabajando? Hay un librito por ahí de un español que se llama Inteligencia Matemática.
Y lo digo porque es mi formación del área de matemáticas. Entonces, inteligencia matemática es de alguien que es un influencer, precisamente. Y este influencer de matemáticas, perdón, ¿hablaste? No, dije claro, solo había estado con el micrófono abierto. Entonces, este libro de inteligencia matemática es pues bastante interesante porque tiene que ver con la forma en que nosotros entendemos la estructura matemática. El autor es Eduardo Sáenz de Cabezón y es uno de los influencers de matemáticas más famosos actualmente. Ahora, ¿cómo logra esa cantidad de seguidores? Bueno, vamos a dijo en una de sus primeras pláticas, sus primeros videos, dice, voy a prescindir un momento de las fórmulas. ¿Cómo que vas a prescindir las fórmulas 10 de matemáticas? Sí, voy a prescindir primero de las fórmulas. Después vamos a meter todas las que quieran, pero primero voy a prescindir de las fórmulas. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el impacto mediático, ¿no? A ver, vas a verme las fórmulas, ahí nos vemos, porque yo ya no quiero ver un pizarrón con un montón de ecuaciones, yo quiero que me hables un poquito de otra forma. Entonces, digamos, ese es su primer gancho para trabajar, una de las primeras lecciones que nos da, y bueno, pues, se pueden establecer ejemplos de todo tipo de influencer, y hay algunas lecciones interesantes, por lo menos educativamente, que tomar de ese estilo. Digo, yo menciono los que me sé, pero sí es muy interesante. A mí el que me parece representativo de este libro es ahorita su último capítulo. O sea, ¿qué pasa con esto? O sea, estamos enfrentados ante esta cuestión de la parte de información. ¿Cómo rompemos eso? Pues primero tenemos que cuestionar la forma en que comunicamos nosotros determinado tipo de ideas, de determinado tipo de conocimiento. Entonces, posiblemente tenemos el primer trabajo que hacer. Hace un rato, que bien lo decía Luis, bueno, no nos da ni una idea, simplemente me está planteando qué sucede. Y eso precisamente es muy interesante. Bueno, hasta acá no sé si tengan algún comentario, si Daniel o... Sí, quiero, o sea, por ahí como hacer un resumen, porque nos preguntaban sobre esto, ¿no? Infocracia, bueno, es la amenaza, sí, de la democracia y de justamente todo el Estado, si quieren el Estado-Nación y todo, amenazado por esta cuestión de la información. Eso es básicamente la esencia, o una de las esencias, ¿no? A mí me gusta la idea esta, ¿no? Que el poder, como él va disgregando los poderes, ¿no? El poder disciplinario, hoy por hoy es seductor, o sea, no nos ordena y deja de ser disciplinario justamente, sino que nos sugiere, nos susurra y nos gusta, nos sometemos y nosotros mismos entregamos información. Eso me parece también crucial. Y después, bueno, obviamente, que es un trabajo que yo vengo haciendo hace bastante tiempo, es cómo nos van trabajando la subjetividad. O sea, el término sería psicopolítica, desde mí que soy psicólogo, es más la subjetividad, es decir, los afectos son moldeados y modulados desde un lugar, ahí sí lo nombra directamente, inconsciente. O sea, no somos conscientes de cómo están siendo modulados nuestros afectos, que en general suelen ser más para el lado de el enojo, la indignación. Él siempre habla de olas de indignación, digo, en otras obras. Pero digo, para que se entienda, ahí viene para mí lo crucial. Desde el afecto se supera toda la barrera de la razón, del pensamiento, del discurso, del poder pensar en el otro. Bueno, aparece justamente, obviamente, esto de la expulsión de lo distinto, o sea, y de ahí estamos en una situación donde está amenazado toda la estructura de lo que conocemos como mundo, y todo muy rápida y logarítmicamente, también así lo nombraba Bauman, ¿no? Bueno, Bauman murió hace unos años, pero también va en esa línea, ¿no? O sea, no podemos predecir nada, de ahí el tema del mundo líquido, no podemos predecir nada. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Bueno, no sé, porque no podemos predecir. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Perdón por el pesimismo, pero, o como dijo recién Manuel, ¿no? Decía, y bueno, ojalá no hubiéramos leído o no hubiéramos entendido este tipo de frases, ¿no? Pero bueno, tal vez, a ver, conocer también es parte, ¿no? De algún tipo de solución. Tal vez algo pueda empezar a pasar, ¿no? Para no ser tan pesimista, para no terminar tan, como decimos en Argentina, tan bajón. Hay que leer a Cioran, entonces. Comentario final de estas dos dignas personalidades que nos han ayudado a entender o a dilucidar un poco el pensamiento de este café filosófico de hoy, dedicado a Byung-Chul Han y su libro Infocracia. Un comentario final ya para despedirnos. ¿Por qué leer a Hans? ¿Por qué recomienda leer a Hans?
Bueno, brevemente. Explica la actualidad desde un lenguaje bastante comprensible y a la vez nos va llevando a un lugar mucho más profundo donde nos podemos cuestionar el mundo que nos rodea, lo cual es lo que cada vez falta más a nivel social, ¿sí? Y porque sinceramente, bueno, yo acá uso mucho esa frase, es un rompecabezas, no un rompecabezas del que se arma, sino es un rompedor de cabezas, ¿sí? Empezar a entender, ¿no?, este mundo que nos rodea, que no es tan fácil ni tan comprensible. Y solamente muy breve cuento mi acercamiento a Hannah hace ya unos 12 años, justo con el aroma del tiempo. Acá en Argentina era y es muy común el famoso tema de, se pasó volando el año, ya estamos en invierno, ya estamos, bueno, acá estamos en invierno, ¿no? Ya estamos en Navidad. Y yo, esa sensación no mía como psicólogo ¿qué pasa? ¿Por qué a todo el mundo le pasa esto? Todo el mundo, o sea, el peluquero, el ingeniero, el albañil, el doctor en física. ¿Por qué esta sensación? Y de repente encontrar un montón de respuestas, ahí volvemos a lo mismo. Por ahí no da la salida, pero sí da la respuesta. ¿Y por qué? Y porque estamos viviendo en un tiempo atomizado. Entonces, a mí como terapeuta me sirve muchísimo entender qué le pasa a todo el mundo de distintas disciplinas y vidas y todo, que están todos viviendo el mismo fenómeno. Están todos unificados en una especie de gelatina, un magma, si lo quieren pensar así, donde están bajo determinadas reglas que nos dominan a todos y no nos damos cuenta. Freud decía hacer consciente lo inconsciente. Hacer consciente esto. ¿Es un inconsciente colectivo? No vamos a entrar en discusiones técnicas, digo, no discusiones por discutir, digo, en cuestiones técnicas. Tal vez hay un montón de cosas que no nos damos cuenta y que por ahí, por abrir los ojos, nos pueden ayudar. Para eso está Han. Creo que para abrirnos los ojos, para hacernos repensar el día a día, la selfie, el smartphone, los datos, el dataísmo y eso, y para tal vez poder construir un mundo un poquito mejor, por lo menos para los que lo vamos pensando y poder divulgarlo, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Daniel. Doctor Manuel. Sí, muy rápido. No, es una cuestión muy interesante, es cómo uno llega a este tipo de autores. En mi caso es casi por accidente. Hay una librería aquí muy famosa en México que se llama El Péndulo. Deben de conocerlo, son los mexicanos, es una librería muy interesante. Lamentablemente, Daniel, no tenemos nada como el Ateneo aquí en México. Tristemente, no tenemos nada como el Ateneo. Ahí sí nos pueden presumir ustedes, ¿sí? No tenemos nada remotamente parecido. No, yo pedí buscando un librito de un autor precisamente argentino, que es aquí muy leído, bueno, por lo menos en los círculos donde yo me desenvuelvo, que es Hugo Mujica, ¿sí? Es un intérprete de Heidegger. Es un autor muy respetado aquí en los un sacerdote, sí, es brillante, brillante. Muy respetados, muy respetado. Entonces, yo pido ese libro, en este caso, por error me llega precisamente La Norma del Tiempo, de Byung-Chul Han. Entonces, la librería me habla y me lo podía devolver porque pues me equivoqué, no te preocupes, yo pago el envío. Entonces, sí, como no, pues, sabes que ahorita estoy ocupado. Total que no tengo que leer, ese momento lo empiezo a ojear, lo empiezo a leer, dije, no, pues esto ya no lo voy a regresar. Cuando me hablan posteriormente, les digo, ¿sabes qué? Pues déjame el libro, te lo pago, envíame que sí necesito, pero pues pues ya me quedo con él, además te lo pago. Pues. Y bueno, de ahí empecé a buscar algunos otros textos. Es un autor interesante porque a mí me recuerda, como le conté hace un momento, a Nicolás Gómez Dávila, filósofo colombiano, que hablaba pues, a partir de escolios, de textos cortos. Y cuando empieza a leer, pues uno se mete demasiado en las formas, habla mucho de las cuestiones cotidianas, el lenguaje, los temas que toca. El siguiente libro que leí, porque yo lo leí muy desordenados, no aparte del orden, fue La agonía del Eros, que es un texto que después me repetí un poco de leer ese, pero bueno, es una cuestión divertida porque después descubres que te falta leer otros libros antes de como que es hermoso, la desaparición de los rituales,
Y bueno, mi recomendación muy general es pues que es un autor muy ameno, hay algunos términos técnicos, pero bueno, son salvables ahorita con los recursos de la red, y pues pueden introducirse, y afortunadamente pues ahorita ya está en Taurus, que es una editorial, por lo menos en México, bastante más económica que Herder, porque Herder para nosotros es algo excesivamente costoso. Digo, yo no diría caro, porque eso es otra dimensión que no quiero meter aquí, más bien es una cuestión costosa, es un libro costoso, son libros costosos, pero ahorita de Taurus es muy interesante, entonces pues es una muy buena oportunidad de acercarse a los filósofos actuales, y además con mayor facilidad que si uno quiere leer a autores como Peter Sloterdijk o algo por el estilo, Zizek, o tardar un poquito más en entender qué está sucediendo ahí. Bueno, es un comentario nada más, Radaisha, gracias. Gracias. Por cierto, te tomo la palabra. Yo creo que el próximo café filosófico vamos a hacerlo de Zizek, que también está genial y es muy actual. Quedas cordialmente invitado, Daniel. No, Gracias, sí. Yo lo haría de un filósofo que se parece, digo, no es igual, cuidado, yo no dije igual, se parece a algunas cosas que está tratando Han, que es Josep María Esquirol, es un filósofo español, no sé si lo ubicas, Daniel. Es un autor también que es muy parecido y muy, muy interesante. Él trabaja mucho las cuestiones educativas, pero es un filósofo español que es interesante. Digo, podemos hablar de Zizek si quieren, pero a mí se me hace muy interesante José María Esquirol. Sí, sé que es lindo también por el contrapunto que se armó antes de la pandemia, que se había hecho, ¿no?, como dos bandos, muy interesante con Han. Y después está, ¿no?, a Yuval Harari, también hay tanto para hablar, la verdad que hay tanto, es maravilloso. Bueno. Claro, de lo que se trata es de tender puentes de crítica, comunicación, entendimiento, diatriba, pero sobre todo reflexión profunda sobre lo que estamos siendo. Agradecemos profundamente el acompañamiento que nos han hecho estas dos grandes personalidades, bueno, lectores, críticos, agudos en el tema de hoy. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, por tu disposición, por esa forma tan desprendida de compartir lo que sabes. Manuel, bueno, ¿qué te puedo decir? Eres un roble, siempre presente, siempre aportando, siempre llevándonos a crecer como profesionales, pero sobre todo como seres humanos. Muchas gracias a todos ustedes que han dedicado este tiempo para discutir estos temas que deberían ser preocupación global en estos tiempos de cambio y de incertidumbre. Les voy a pedir, por favor, si pueden abrir sus cámaras para tomar, ustedes saben, fieles a la época de la información, la foto de rigor. Adriana Rocha, muy buenas noches. Adriana también, miembro de esta red. Enrique, buenas noches, qué gusto verte. Saludos. Gracias, saludotes, abrazotes. ¿Nadie más? Bueno, entonces, tomamos la foto. Y nos despedimos entonces hasta el próximo jueves, donde estaremos trabajando pues otras temáticas propias de la red, pero en un mes volveremos a tomar un cafecito virtual con ustedes. Muy buenas noches. Nos despedimos. Bye, bye. Chao, chao. Abrazos, Gracias. Gracias a ti.